Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, estaba Luis Herrero como abogado defensor de San Isidro. Y debo decir, Luis... Esa rivalidad que estableces, buenos días, don Federico, entre la Virgen del Idón y la Virgen del Tremedal acabará con nosotros. No, hombre, todos sabemos que son versiones distintas de la Madre de Dios. ¿Vamos a discutir por eso, Luis? No, por eso no. Por otras cosas, tal vez sí. Me parece que hoy tampoco mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hoy viene Cayetana de un azul, no voy a decir mariano, es un azul francés, es un azul muy... Es muy naval, muy navy, sí. Contenta por la actuación del presidente, porque la verdad es que Mariano estuvo ayer excelso. Yo creo que es muy difícil alcanzar en la perfección en lo que hizo en Madrid, rescatando, Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A dos jóvenes que venían ya anunciando con ganas, son Juan Carlos Vera y Pío García Escudero. Y a partir de ahí la renovación del Partido Popular pues está hecha. En Madrid, que es lo que le queda al PP. Son expertos en reparaciones. A mí no me escandaliza tanto esa elección, no me escandaliza nada, ¿entiendes? Sí. Pero lo que me parece políticamente más difícil de entender es el nombramiento de Garrido. No porque me parezca ni bien ni mal Garrido, sino porque si vas a nombrar a Garrido, ¿por qué expones al partido a un desgaste tan tremendo durante tanto tiempo? Es decir, primero dicen Garrido no me fío de Garrido, hay que huir de Cristina Cifuentes. Jamás lo comunican. Y por lo tanto vamos a buscar a alguien y hacen un casting. Y dicen Gómez Angulo. Bueno, dicen de todo, salió todo. Uno. Izquierdo, porque la señora de Maillo es asesora de Izquierdo. Y aquí yo ya me voy enterando de todo, tengo espías paraguayas. Pero al final... Y hasta espías paraguayas. Al final es un drama, porque has demostrado que desconfías de todos los tuyos, que no te has atrevido a nombrar a nadie porque no sabes si tiene muertos en el armario, que has hecho un casting y no has encontrado a nadie idóneo para desempeñar ese papel, que tienes que volver al plan A, que el partido, como un borrego sin criterio, te dice que sí al no a Garrido, al sí a Garrido y a todo lo que tenga que suceder. Y después de haber sometido a ese desgaste vas a lo que podrías haber hecho en el minuto 1, es decir, que es muerta la vicepresidenta, que corra el escalafón provisionalmente y que venga el número 2. Para hacer eso, ¿para qué enseñas los muñones de toda la organización? Yo no lo entiendo. Es decir, lo de Pío García Escudero y lo de Juan Carlos Vera, bueno, son los especialistas en este tipo de materias. O sea, pero especialistas muy machacados ya, que unos antecedentes que válgame Dios. ¿Qué quieres que te diga? Pues tienes la fontanería estropeada, llamas al fontanero de urgencia. Eso tampoco parece... Pero si es que el fontanero está de esto hasta aquí... Hombre, Vera es el Mr. Lobo, ¿no? Es el que llega cuando hay que tapar alguna incidencia, pero es que algún escape. Pero solo han faltado que ponga a la Puerta y a Bárcenas. Porque vamos a ver, es que llevar a Vera, que es el que ha estado siempre ahí en las cocinas, digo que es el que empezó a crear AP en Atapuerca. O sea, Vera es anterior a Fraga, Vera es anterior a todo. Siempre ha estado ahí Vera. También estuvo... Nadie sabe quién es, nadie le pone cara a Vera, pero Vera está siempre estuvo ahí. Y siempre en la cocina donde la pastan. Y con distintos cocineros, que eso es lo que le da... No, indudable. O sea, Vera y Arriola son los supervivientes de todas las catástrofes, éxitos, etc. Ha sido hombre de confianza de todos. Yo recuerdo que... Bueno, vamos a ver, ¿cómo se explica esto, Cayetana? No me pides a mí que intente entender por qué se hacen. A mí... A ver, la elección de Pío García Escudero y de Juan Carlos Vera no me ha sorprendido. Yo como Luis, o sea, a estas alturas del partido, literalmente del partido, es decir, son 14 años de liderazgo de Mariano Rajoy en el mes de septiembre. Años. O sea, lleva 14 años al frente del Partido Popular, o 15, perdón. Él llegó en 2003 y estamos en el 18. Sí, final de 2003. Septiembre de 2003, lo nombra Aznar, es decir, van a ser 15 años al frente el líder del Partido Popular, con lo cual su manera de manejar las situaciones de crisis ella es conocida, ¿no? Y hay una mezcla de dejar que las cosas se pudran hasta el último minuto, también de improvisación y ahora de un hiperpresidencialismo brutal, porque efectivamente ha estado todo el mundo debatiendo sobre si uno, el tercero, el segundo, Gómez Angulo, y al final todo el mundo pendiente de la decisión de Rajoy cuál es, y siempre es la de mínimos, es decir, la solución más conservadora, menos ambiciosa, menos de lanzar un mensaje a su partido de que estamos vivos y vamos a dar una batalla, que hubiera sido hacer un cambio ahora,
es decir, vamos a esperar y esperar. Y entonces internamente eso se va creando una especie de estado de profundo desasosiego, que lo vas notando en las personas con las que hablas, no solamente en la Comunidad de Madrid, del partido, que está prácticamente deshecho, diré yo. Yo no reconozco al partido que conocí en las épocas de Esperanza Aguirre o incluso en las grandes peleas con Ruiz Gallardón, que eran, en fin, había síntomas ahí también de gran conflicto y de gran, cosas bastante complicadas. Pero había entidad, incluso había líneas políticas. Ahí está, eso es una cosa que yo quería resaltar. Mira, este fin de semana se publicaron 2 crónicas en domingo, una en el diario El Mundo y la otra en el diario El País, muy largas, muy parecidas también, sobre la gran pelea entre las 2 figuras femeninas del Partido Popular, entre Soraya y Cospedal. La Independiente no la vi, debo decir, pero la buscaré porque me interesa el tema. Me interesa por lo inane del tema, es decir, grandes crónicas de 2 páginas. Sí. Yo es que me leí la del Mundo y ahí no pasaba nada. No, es que era fantástico, porque eran doble página. Era la ilustración larguísima de la foto. Pero era muy divertido, porque los puntos de fricción eran si una le había quitado la silla a la otra, si una no la había invitado a comer a la otra, si la tercera espiaba si la segunda espiaba a la primera o la primera a la segunda. No, la si la una, eso es, ya no sé quién es la 1 y la 2. La 1 es la One. Bueno, en todo caso, todo eran absolutamente peleas peleas en el barro, peleas por asuntos completamente personales, viscerales, pero personales a niveles muy ínfimos, ¿no? Y lo que no hay en el Partido Popular, desde luego no hay en el debate entre estas 2 figuras, que teóricamente es el único gran debate que se presenta, es un debate sobre proyectos políticos ni sobre ideas de España. En el caso de Gallardón y Esperanza, que fue una batalla cruenta y cuyos coletazos todavía estamos viendo, había una cierta diferencia en 2 actitudes sobre cómo había que encarar, digamos, los asuntos españoles. Alberto en esa época jugaba mucho más a ser condescendiente con la izquierda, a ser menos, digamos, rebajar los perfiles del PP. Esperanza decía, yo soy la liberal, yo soy la que quiero dar la batalla ideológica. Había por lo menos esa apariencia, yo creo que esa realidad de 2 proyectos distintos. Es que ahora no hay nada. En ningún debate que se dé sobre el Partido Popular y sobre su futuro, sobre sus candidatos, incluso anoche hablando con gente del PP, no, es que Feijóo es el único posible, ya están otra vez con la batalla de la sucesión. Tampoco se ve ahí cuál es el proyecto ni la línea a seguir, ni cuál es el debate ideológico. Cuando te levantas te atizan un videazo que te dejan tieso. Yo no sé en la prensa hoy, Rosana, cómo interpretan lo de Madrid. Hay que recordar, es lo único que le quedaba al Partido Popular. El Partido Popular llegó un momento en que casi 1/3 de la militancia era Madrid. Hablaba antes Luis del partido, cómo el partido se deja, ¿no? Y la sensación que uno tiene al leer los titulares y las informaciones es totalmente la contraria. Aquí el partido parece no existir y la decisión que se reduce a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Martín de Maillo. Bueno, o sea, Mariano Rajoy. Es Mariano. Ayer hubo una reunión, se reunió el comité ejecutivo y dan a entender que este tema no se trató en ese comité, que la decisión se tomó antes en un despacho, claro. En un despacho, entre estas 3 personas. De hecho, hay un dato que así lo confirmaría, y es que fue María Dolores de Cospedal quien le comunicó al propio Ángel Garrido minutos antes de las 2 de la tarde que él era el elegido. Sin embargo, sale otro rostro, que es el de Pablo Casado, en el que de nuevo, otra vez, se fijan todas las miradas, ¿no? Ya se le sitúa tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, y eso sí, parece que en el partido tienen claro que tiene que ir acompañado de una mujer, y eso es lo que se estaría buscando. Porque al menos no puede es lo ir que solo. Cuenta hoy El Mundo. Es que no puede salir solo. Pero atención a los verbos. A las 2 cosas. O sea, quieren una mujer para completar el ticket, un ayuntamiento. Yo pondría a Soraya a las 2 cosas. O sea, Soraya a la comunidad, Soraya... O Cospedal a la comunidad y Soraya a la alcaldía, que ya se acaben, digamos, en una especie de pirotecnia final. Mira, ¿no? Eso estaría bien, ¿no lo aunque sea sin criterio, pero volveríamos a los buenos tiempos de Gallardón, Esperanza, qué grandes peleas. A los verbos de los grandes titulares que hoy encontramos en los periódicos, porque hay que decir que esta es la principal noticia de la jornada prácticamente para todos los diarios, tanto en internet como en papel. Rajoy liquida todo el poder del PP de Madrid tras 15 años de guerra, sería el del diario El Mundo. En ABC, Rajoy no quiere más experimentos en el PP de Madrid. La Razón, García Escudero limpiará el PP con fichajes como Casado, que este es el más llamativo. La prensa está desesperada, no sabe qué hacer con eso. Y el más laxo sería el del País. Rajoy coloca a 2 veteranos fieles al frente. Sí, yo lo he visto esta mañana y me daba la risa. Digo, mira, con los buenos tiempos de Gallardón, haciendo el trabajo sucio del País de la facción peor. Pero claro, la facción peor es Mariano. La gran cuestión, decías,
¿qué hacen los medios ante esto? Nada. O sea, es que, dice, pero ¿cómo es posible que un partido decida no hacer nada después de lo que le está pasando al Partido Popular? Pues lo decide. Vamos, un partido. Habría un argumento para hacer lo que ha hecho Rajoy, que defendía una buena amiga mía que conoce bien el PP de Madrid, me decía, no, es que ya está bien de varones, en el fondo lo que tiene que hacer sobre todo el Partido Popular de Madrid, porque Madrid no tiene medios propios, es decir, el foco en Madrid siempre es el medio nacional. Es que el PP de Madrid, que era tan poderoso, pase una vez más a estar bajo el control de Génova Central. Es decir, que acabemos con las varonías y estas especies de hiperliderazgos territoriales. Es decir, que hubiera un modelo de partido mucho más centralista, etcétera. Sí. Pero es que tampoco responde esta crisis a eso, ¿no? Sí, no, se parece bastante a eso. Es decir, sí. Es un intento de Mariano Rajoy de mandar un mensaje diciendo... si Cristina Cifuentes no se hubiera resistido, si no hubiera querido poner a Ángel Garrido desde el minuto 1, que eso es al final lo más patético de todo. ¿Por qué le dicen que no a Garrido nada más? Para luego decirle que sí. Pues porque, como era candidato de Cifuentes, Mariano Rajoy necesitaba mandar un mensaje diciendo, aquí no decide Cifuentes, aquí mando yo, y para que se note que mando yo, tengo que cancelar la situación, y cuando ya esté tal, haré lo que yo quiera. Sí. Y que se note que he sido lo que yo quiera, no lo que me han impuesto fulano, mengano, perengano. Sí. Claro, hablar de hiperliderazgos territoriales el PP me da lo era en su día, ¿te acuerdas? Varones, bueno, Camps era un varón fuerte, Esperanza, ahora no, ahora es un erial, pero es que todo es un erial. Señor que haga, pero es que los liderazgos, pero liderando sobre la nada. Por eso el único que queda vivo es Feijóo, que es el único que ha ganado las elecciones. Él, porque es que Esperanza ganaba elecciones, muchas. Gallardón ganaba elecciones. Camps ganaba elecciones, Zaplana ganó Valencia, que estaba perdida para la derecha desde tiempos de Blasco Ibáñez. Es decir, es que Cospedal era una líder buena. Es que Arenas, si Montoro no sube los impuestos, hubiera ganado Andalucía. Es decir, necesitas un liderazgo para que la gente te vote. Sí. ¿A quién vas a poner? ¿A Vera de candidato para la comunidad y a García Escudero para el ayuntamiento? No, pondrá un candidato muy potente para la comunidad. Pero muy si potente. No tiene, el PP no tiene potencia ya para nada. Pero dentro de lo que hay, muy potente, porque Rajoy sabe que evidentemente... Estoy pensando en una de las dos. Yo dije, la única... Porque es que además luego viene también el reparto de cara... Es que todo es en clave de sucesión de Mariano, no nos engañemos, de todo lo que pase después de las autonómicas y municipales. No porque Rajoy esté pensando en irse, que yo insisto en que no se va a ir, pero sí que hay un juego de... El juego de sillas del otro día de mayo, claro, es el juego de sillas de haber de la sucesión. Eso está claro. Me he puesto contigo todos los pinchos de tortilla y todas las cañas que quieras. Un vale por una al día durante un año. Yo no he puesto contigo, ya perdí una vez con lo del tema de Puigdemont y ya no vuelvo a hacerlo. Hay razones para las dos cosas, Ya, pero para pensar las dos cosas. Yo apuesto a que sigue. Si tuviera alguna posibilidad del Partido Popular de ganar, me podría plantear la posibilidad de que él quisiera hacerlo. Si es el horizonte penal. Pero si es que todo depende Lo único que le preocupa a él es todo depende de las autonómicas. Pero si el horizonte penal... Si el horizonte penal yo no lo veo. Perdona, yo no lo veo. Por bastante menos ya lo sentaron en Torrejón. Y además sin motivo. Sí, y además por primera vez un presidente en activo y fue sin motivo. Sin ningún motivo. O sea, si se cree Mariano que fuera de la Moncloa, es que los jueces le van a ahorrar ese... Es que esto es lo del veredicto social, ¿sabes? Lo que tiene el veredicto social, cuando apoyas el veredicto social, como ha hecho el ministro catalán, es que acabas tú sentado en un banquillo sin motivo. Y sigue sin dimitir el ministro catalán. Al que llamarle ministro de Justicia es una ofensa. Porque como todo lo de Garrido ha tapado ahora de pronto todo el asunto catalán y el asunto Montoro, que nos acordamos del asunto Montoro, el señor de Arena ahora tiene que tomar unas decisiones a la espera de ver qué pasa con estos señores. Y el señor Montoro, no hemos vuelto a saber nada de él. Al final ha enviado el material, no se lo ha enviado, y Arena dice que Hacienda no le da el material que habían pedido. Es que Arena se queja gimiendo, porque claro, al Llarena ya lo acosan en Cataluña, lo ningunean en Madrid, lo insulta Montoro, y viendo lo que ha hecho Catalá con el juez González, dice, pues fíjate como ya lo que me faltaba a mí y a mi señora. Al final al Llarena lo ha apoyado el rey, que fue a la Escuela Judicial de Barcelona, porque es la mujer de Llarena, que le han pintado hasta la carretera. ¿Y qué hace Zoido? Nada. Ayer le pegan a la mujer de anteayer, a la mujer de Girauta, que iba con Girauta, y la policía, los mozos, golpistas, que es una fuerza paramilitar golpista, cambian la denuncia, hacen un tal para que no aparezca que pasó donde pasó, para liarla.
La crónica es espeluznante, la leí ayer a través del Twitter de Juan Carlos Girauta y hay que leerla, ¿eh? Sí, en OK Diario tienen además el atestado policial. Hoy sobre esta cuestión llama mucho la atención la crónica en La Vanguardia sobre el primer intento, así lo titulan, de rehabilitar a Pujol con un homenaje. Y es ese acto que le dieron ayer en donde apareció Jordi Pujol. La verdad es que con buen aspecto, aunque mayor, pero con buen aspecto, y bueno, allí las sillas a Nuestra Señora de Montserrat. Las sillas vacías con lazos amarillos eran lo habitual, las prendas del mismo color. Yo le también. falté, claro, como es calvo, si no, un lacito amarillo ahí le hubiera quedado muy bien. Y destacan entre las ausencias la de Artur Mas, que envió un mensaje a los organizadores diciendo no voy si va ese. Que quería testimoniarle mi respeto personal más allá de las vicisitudes de la vida. Sí, pero Nuria de Gispert sí que estaba, la que quiere echar a El Sartadi, a Inés Arrimada, que se vuelve a Jerez, sí. Esa sí que estaba, y Campuzano, el joven líder de los Juventudes de Convergencia, que está aquí todo el día reprochando las corrupciones total del PP como diputado. Ahí estaba en primera fila. El mayor ladrón de Europa oriental y occidental, confesado por él. Y con los hijos de Pujol. Por supuesto, toda la banda. Bueno, la mafia en estado puro. Es la mafia, pero si Sandalio, el Sandalio, que era el chofer de Otegi, le faltó besarle la mano cuando fue Pujol. El que le tiró una chancleta a Rodrigo Rato, el Sandalio. Daniel Fernández, Zamorano. Zamorano, criado en Vallecas. Claro, separatista puro. Sí, que son los peores, vamos. Yo estoy conmovida leyendo las declaraciones del delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, de ayer, en las que explica que en Cataluña ya hay un Estado presente, Cataluña ya tiene estructuras de Estado, el gobierno de España está presente en Cataluña. Sí. Nunca, como en el 2007, se ha realizado una visualización de la profunda tarea que realiza el gobierno del Estado en Cataluña. No, pero yo entiendo que presentes como caídos por España, presentes. O sea, está presente sucesiones de difuntos. Cuando hay que ver TV3 Quevedo. O sea, el TV3 se está convirtiendo un separatista como Millo, que era el que le llevaba el bolso a Durán y Lérida. O sea, que hablamos de un acreditado separatista del partido más corrupto. Mira que era corrupta Convergencia, pues Unió todavía era más corrupta. Bueno, pues este es Millo, el hombre de confianza de Soraya. Ayer yo pensé que se echaba a llorar a Andrea Levy en la tarde de Dieter. Porque es ya la desesperación tal. O sea, lo de la TV3... Es que el constitucionalismo en Cataluña siente desesperación y desamparo una vez más. Y esto es el drama de los últimos 6 meses, porque después de la famosa manifestación de octubre, o las 2 manifestaciones, la gente creía ahí, todos creíamos, y sobre todo los que viven allí, que iba a ser un punto de inflexión. Y que por fin eso iba, ¿no? El Estado se iba a hacer presente, la nación se había levantado en su defensa. Y eso es la inmensa decepción que se ha producido en los últimos 6 meses. Pues sí. Genera una desmoralización en la base constitucional, que eso es lo más grave que se ha producido, más allá de cualquier otros detalles concretos sobre la política. Que lo que pasó después de lo de Miguel Ángel Blanco. Te puedo decir que ahora mismo Andrea Levy se va a reunir hoy con los jóvenes que ayer fueron atacados por sociedad civil, encapuchados, y con porras en las manos de Sociedad Civil Catalana en la Universidad de Barcelona. Disolviendo los mozos de escuadra. Porque estos que van a respetar lo que teman, pues es un golpe de Estado. Si han vuelto a tomar la iniciativa, pero si lo que cuenta hoy Pepe García Domínguez, él dice, al final, el último día, el 22, va a decidir Puigdemont, el payés errante, y ni siquiera él sabe ahora qué es lo que va a decidir entonces. Aunque elecciones. Porque así sigue en el candelabro. Eso es lo que él quiere. Claro. Que es lo que quiere y es lo que va a ser. Porque al final, como la máquina de TV3 es de Puigdemont, y han creado el mito, y como contra la realidad no existe en Cataluña, existe el mito y el terror y la mentira, por supuesto que al final él lo que hará es convocar elecciones para ser candidato. Y es a lo que vamos. Con lo cual, todo el tinglao de atacar a Llarena, sacar a Ford, a los Jordis y tal, no habrá servido de nada. Y la TV3, pues venga, a pasear. Bueno, es verdad que Andrea Levy, a la desesperada, ayer por la tarde en Dieter, decía, no podemos volver a unas elecciones, que es lo que quiere el señor Puigdemont, con esta máquina de sembrar odio, que además va a más, porque lo de TV3
tuvo una modulación de 2 meses. El susto que llevaban. Pero ahora, bueno, ya lo del etarra invitado, ese tipo de cosas, antes no lo hacían de forma tan abrupta y descarada, pero es que ahora ya se han engalanado de la situación y además lo están restregando de una forma, y a ver si tenéis narices de venir a por nosotros. Exactamente. Además ya anuncian que hasta Sanchís va a seguir siendo, si haya elecciones o no, el director de TV3, lo han pactado. Pero bueno, ya esto es la presidenta de la Generalidad, es la señora que está al lado de la silla vacía, que se llama Soraya de Santamaría. No la silla vacía, aunque también es una silla vacía de cerebro, pero la que manda en la Generalidad, la presidenta oficialmente, por delegación de Mariano, que tenía otras cosas que hacer, es Soraya de Santamaría. Si es que es intervenirlo ya, si es la apología del terrorismo diaria. Te dan pruebas cada día, por lo menos, pero, hombre, 20 pruebas para tomar decisiones. En fin. Con la CEL, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Para Andrea Levy. Bueno. La verdad sí, estuvo, hay que reconocer que estuvo es que además la ves desesperada ya. Te preguntabas, pero esta señora es vicesecretaria del PP, porque, hombre, es verdad que García Albiol dijo lo que dijo en su momento en campaña, pero sí, no, pero hay que reconocer... Lo último que dijo Albiol la semana pasada es que se había sentido muy cómodo en el mismo espacio donde pasean a Letarra. Sí, allí estuvo. Síndrome de Estocolmo, Badalona. En Andrea Levy, que es la última vez que ella acude a TV3 y que le hacen la encerrona que le hacen, ¿no? Y dijo, no vuelvo más, y salió en defensa de Arrimadas, porque le hicieron lo de su padre, el policía, esa historia. Y además la veo un poquillo desmejorada, o sea, con la CEL bueno, con la CEL sí, te regenera por dentro, se nota por fuera, arrugas, flacidez, bueno, pues... pues sí, que nos falta el ácido hialurónico. Bueno, pues los pómulos, ácido hialurónico, hidrolizado, las primeras arruguillas que salen también del porque estrés, ya, quieras que no... Vamos en Parafarmacia Mundo Natural, Federico. 22. Pues eso. Es la mañana de Federico. Oye, vuelve Pujol. Securitas Direct. Atención, vuelve Pujol con todos sus hijos. Que ninguno estaba en la cárcel, nos habían engañado. No, están todos imputados, claro, toda la familia, incluida pero... doña Marta. Bueno, pues fundamental, Securitas Direct. Nos proponen además una demostración gratuita de su alarma para comprobar por qué 2,5 millones de clientes confían ya en Securitas Direct. La vía para solicitarla, el teléfono de siempre, el 900-130-900. Y en el Corte Inglés. Y en el Corte Inglés apetece ya buen tiempo, un poquito de calor, cambiar el armario, ropa más ligera. Unit es esa marca que tenemos en Hipercore, es fantástica. Y en verano y moda de baño tenemos de todo: bañadores de lunares o estampados, bikinis con prendas sueltas para combinar, bermudas y blusas de algodón, caftanes, sandalias, mocasines, alpargatas, lo esencial para la temporada que viene. Pues fíjate, al final volvemos a la alpargata, Luis. Siempre. El verano siempre vuelve. Es una gran ventaja. Es así, y acabas pero ahí. La alpargata no se ha ido jamás. O sea, yo, desde que yo tengo uso de razón, uso alpargatas. Y tengo 62 años, invariablemente. Porque hay que pensar las alpargatas o los años. Ambas cosas. Lamentablemente solo las alpargatas. Pero te veo bien, Luis, te veo bien. ¿Te has puesto a dieta o es que estás contento por la crisis? No, ¿verdad que tiene buen aspecto? A mí Luis siempre me parece que tiene buen aspecto. Pero yo que soy luisólogo, igual que Antonio decía que era garciólogo, ¿te acuerdas? Yo soy luisólogo. Y hoy lo veo especialmente bien. Por cierto, muchos recuerdos de García. Hombre, tenemos que quedar, ¿no? Sí. No, es que el otro día lo entrevisté y en antena digo, dale muchos recuerdos a Federico. Digo, y yo dije, no de mí, dijo, no hace falta, nos estará escuchando. Bueno, pero fíjate, está en buena forma. No, perdona, es que me dice el otro día, no sé si meseamos el aniversario de Antonio, porque escribió un artículo extraordinario, Luis. Muy bueno, sí. Y entonces me dice Luis, como siempre, trató de llevarme a la senda del bien. Muerto don Bernardo, pues intenta hacer de mí un católico consecuente. Yo soy católico cultural, pero claro, con lo que yo he visto, como decía García, la fe no me la han podido quitar, pero la afición, bueno, pues eso. Pues tenemos que quedar con García. Pero como es Luis, ¿ya había quedado él para entrevistarlo? No, quedé después. ¿Ves? Peor todavía. Quedé después. Yo le dije, pues bueno, pues vale, me llevas por el buen camino, de acuerdo. Y entonces va, él queda, lo entrevista y me deja a mí. ¿Te das cuenta? Bueno, es igual. ¿Qué más da?
Te dio recuerdos. Hombre, no, ya en parte yo me acuerdo mucho de García. Ahora cuando damos las atrocidades de los árbitros, yo he cogido de él, para Mariano, lo del trotecillo cochinero, que lo inventó él para un árbitro gordo. Decía, y ahí se va el árbitro con su trotecillo cochinero, camino a los vestuarios. Digo, mira, como Mariano, que cuando hace deporte o baila, no sabes, es lo mismo, va con su trotecillo cochinero, o sea... Es la mañana de Federico. Bueno, el tiempo, debo decir que está muy sidril. Muy sidril. Hoy empieza el ciclo de San Isidro y hay que recordar que mejor con chubasquero. Esos que venden transparentes en la plaza, por si acaso. Pero hay de todo. San Isidro es un santo variado. Y es verdad que siempre llueve, pero también es verdad que hay días que te achicharras. No, es más, puede llover y achicharrarte en la misma tarde. Te puede caer un chaparrón en el segundo y en el quinto un agobio que no cabes ahí en la plaza. Bueno, y así vamos a estar hoy. Hoy va a llover, en teoría, llover, algo en Galicia y en Canarias. No va a llover en Baleares, llueve en el otro archipiélago, pero tormentas en cualquier sitio. Ya estamos con temperaturas bastante altas. 14 grados tenemos, pero nos vamos a 27 grados. La máxima son 29 en Badajoz y en Murcia, y la mínima, 5 grados en Burgos y Vitoria, una cosa aseada para estos tiempos de calor. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Oh, es martes. Ni te cases, ni te embarques, Vamos, que el martes mejor no empezar nada nuevo. Y encima es de esos días de mucho atasco. Entonces, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche produce mínimas emisiones. Y eso hace que el atasco sea menos duro. Bueno, no estoy tan mal aquí con mi música. Ya llegaré. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de las ventajas de la etiqueta Eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35 ayer logró cerrar con ganancias, estaba en el entorno de los 10.140, en este momento apertura plana, unas décimas en negativo, 10.132 puntos para un 35 que igualmente está a pocas subidas de alcanzar esos 10.200. Luego ya veremos qué es lo que hace. ¿Qué preocupa hoy en el mercado? Bueno, pues un bache que está atravesando Argentina y que, ha sufrido una fuerte devaluación del peso, han tenido que subir los tipos un 40%, y es cierto que 11 de las principales compañías del IBEX 35 tienen importantes intereses en Argentina y esto parece que es lo que están cotizando ahora mismo los inversores. Es que la estructura que dejaron los Kirchner, eso te lo conoces tú. Muy difícil de levantarse. Es de una gestión casi imposible, porque son 60 años robando y la estructura está podrida. Entonces, van tirando. Hasta el momento Macri parece que va haciendo bien las cosas. Sí, pero... Intentaba hacer las fuerzas de inercia y oposición son tan poderosas que lo que no hagas en los primeros 6 meses, un año... Que tampoco tenía mucha fuerza para hacerlo. Yo me acuerdo cuando echaron al entonces suegro de Shakira, don Fernando de la Duda, le llamaban, que lo echó el Chincheta Dualde. Se fue en un helicóptero. Huir en helicóptero de la Casa Rosada, rodeado por matones sindicales de su partido. No, él era radical. Era radical. ¿No? Hubo 5 presidentes en 10 días. Nada. Pero uno de ellos dijo: Argentina está condenada al éxito. Fue su gran frase. Oye, eso es maravilloso. Sí. Eso es como lo de Brasil, es el país del futuro. Siempre lo será. Y dicen los cubanos, y siempre lo será. Pues pobres cubanos. En fin, noticia de interés general de la 11, Laura Herrero. La película Vértigo de Alfred Hitchcock cumple 60 años desde que se estrenara en 1958 en San Francisco. Pese a que ahora está considerada una obra maestra y una de las mejores películas de la historia del cine, las primeras críticas fueron muy poco entusiastas y la recaudación en taquilla decepcionante. Sin embargo, en el año 2012 desplazó a Ciudadano Kane como mejor película tras un reinado de 50 años. También ha sido muy reconocido el trabajo de James Stewart y Kim Novak. Y precisamente sobre Novak y sobre Vértigo escribe hoy en Libertad Digital Rosa Belmonte en un artículo que recomendamos y que titula El jersey verde de Judy. ¿Cómo era? Kim Novak.
¿Y cómo estaba en Vértigo? ¿Y cómo los está, papeles cómo que está hacía? en ambas. No es Kim Novak, que no es en la película en la que está más guapa, no es en Vértigo. No, Me enamoré de una bruja estaba fantástica. No, a ti te gusta de Kim Novak es insuperable. ¿A qué te gusta Picnic? A mí bueno, no empecemos con las perversiones a estas horas. Perdona, Picnic. Hombre, se dicen cosas en el juicio, ¿verdad? Ahí es donde viene la frase que luego se hizo popular en España. No sé cómo pasó la censura. ¿Y qué pensaba usted de la testigo? Un putón verbenero. Y claro, es una definición tan extraordinaria de un género, ¿verdad? Un género humano respetable como todos, ¿verdad? ¿Tú crees que esa expresión existe en el inglés? Yo creo que la crearon, fue un castizo. Para mí, yo me atrevería a decir que es de Valencia. Porque es una cosa... En Aragón no nos sale eso. Eso tiene que ser algo de Levante o del sur. Algo levantino. No, eso tiene que ser del Levante o del sur. No sé si enfadarme o reírme. No, es que es lo lógico, es un homenaje de verdad. Esa libertad de criterio, pues hay que tenerla y hay que atreverse, ¿eh? Pero Vértigo es verdad que cada vez que la ves te gusta más. A mí al principio no me gustaba especialmente y sin embargo reconozco que cada vez que la he visto después me ha pasado lo mismo que le pasó a la crítica. Es verdad que tuvo un arranque horrible. malo y que ha ido ganando posiciones y ahora es una de las películas que todo el mundo pone en el top 10. Sí, pues yo el final, lo de la iglesia y todo eso me parece de broma pesada. Lo que pasa es que ya le perdonas todo, porque llevas 2 horas además en el cine, ya va siendo hora, pero en fin. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, tenemos con nosotros a Alfredo Romero, que es director ejecutivo de Foro Penal Venezolano, que ahora nos explicará más su actividad, pero sobre todo nos sirve para no olvidarnos de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, para los que dicen que el comunismo ha muerto, es la prueba de que están idiotas o que les da mucho miedo ver la realidad. El comunismo cubano, que es el narcocomunismo que desde los Ochoa reina en el Caribe, que tiene 3 patas, las FARC. Hoy hemos dado la noticia de que Uribe lo querían matar en una cosa urdida entre La Habana y Caracas, porque se trata de ese triángulo, las FARC, Caracas, La Habana. Bueno, tiene en estos momentos un poder muy grande y hay un Estado que es un estado de sitio para la población que conduce lo que siempre han hecho los partidos comunistas, que es la guerra civil contra su pueblo. Y esto a gran velocidad. Y aquí tenemos a un expresidente que debería ser presidiario, que es el que ahora va vestido impecablemente, con línea italiana, José Luis Rodríguez Zapatero, que es abogado de Narcozuela. Tenemos el vicepresidente de Venezuela, ya, por todas partes denunciado. Ayer había un largo informe en ABC, porque es el que da los pasaportes a los terroristas islámicos directamente, el Tariq, que lo puso La Habana. Y sobre todo tenemos a millones de venezolanos huyendo del hambre, de la persecución. Y dentro de Venezuela, claro, ya no va nadie, ya no invitan a nadie. Esto es como en Vietnam cuando se acabó la guerra. Ya no quedó un periodista, parece, ay, qué malo es el imperialismo. Y mataron lo que quisieron. Bueno, pues en Venezuela hay gente que increíblemente sigue resistiendo. Entonces yo lo que querría, primero, además de darle la bienvenida a Alfredo Romero, nuestra admiración por los que estáis ahí resistiendo, porque al final la libertad o es de todos o no es de nadie. Pasa es que hay quien cree que no, que cada país tiene sus asuntos. No. Hay asuntos que son de todos. Los derechos humanos son de todos. Y si dejan de ser de todos, entonces mal estamos en todas partes. Pero cuéntenos cómo está ahora la situación en Venezuela, porque en España están llegando por miles los venezolanos. Unos son ricos, son chavistas, y otros son pobres, pero huyendo. La última vez que hablamos, parece que con Pastrana, que estuvo aquí, nos contaba que la situación en la frontera de Colombia es terrorífica, que había 1 millón allí casi en tierra de nadie, de lo que nadie se acuerda porque los periodistas están en Siria. Sí. Y ahí nadie va a contar lo que pasa. Pero es que creo que dentro de Venezuela, en lo que son las estructuras básicas de lo que debería ser la oposición, en realidad el gobierno, porque las últimas elecciones las ganó, la situación es peor todavía. Sí, bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Partiendo de lo último que decía,
uno no sabe cuándo pierde la libertad, sino cuando efectivamente la pierde, ¿no? Y a veces uno se siente que, y así me sentía yo como venezolano hace un tiempo, como que éramos un país libre y de un momento a otro, bueno, y lentamente se fue perdiendo la libertad, ¿no? En relación con la situación actual de Venezuela, la consecuencia efectivamente de la persecución, de la situación socioeconómica, trajo evidentemente esta situación de crisis de refugiados importante, porque no se trata solo de Colombia, que es una realidad. Es decir, uno va a la frontera, donde precisamente ahora con el Foro Penal estamos trabajando con otra organización que se llama De Justicia Colombiana, en ese asunto que está ocurriendo de refugiados y de la crisis de refugiados en la frontera colombiana, pero los venezolanos han pasado a ser los primeros solicitantes de asilo político en los Estados Unidos, en España, claro, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, y eso es precisamente la consecuencia no solo de la situación económica, sino hay que recordar que Venezuela tiene un estado donde la represión es el mecanismo esencial para controlar la población. ¿A través de qué? Porque hay un beneficio de la represión. ¿Cuál es? La intimidación, el miedo. Y es precisamente eso lo que nosotros hemos venido tratando de contrastar, pues, o contrarrestar desde hace ya un tiempo con la organización Foro Penal, y ha venido creciendo enormemente precisamente por la cantidad de víctimas de la represión, que son quienes, pues, presos políticos, que estamos hablando solo del año 2014, para que tengamos una idea. Estamos hablando de más de 12.000, concretamente 12.336 detenidos con fines políticos en Venezuela, es decir, personas que han pasado por una cárcel en algún momento. 12.000. Más de 12.300 personas, solo del año 2014. Estamos hablando que hoy, en este momento, se encuentran 336 personas encarceladas, presos políticos. El número se ha incrementado enormemente porque recientemente hubo una cantidad de detenciones importantes dentro de lo que es el sector económico, porque hay una categoría de presos políticos que es las que el gobierno encarcela con el objeto de justificar un fracaso en política pública. Entonces nunca te van a decir que hay un problema económico, un problema financiero, o por ejemplo escasez de alimentos, escasez de productos, consecuencia del fracaso en una política pública, sino te van a decir que los responsables de la escasez son los empresarios, son los farmacéuticos, etcétera, etcétera, y en muchas ocasiones los han encarcelado. Hoy es el directo ataque contra el sector financiero, pero bueno, es una explicación un poco complicada. Pero a todo evento, la crisis de represión ha venido, sobre todo en el año 2018, también ha venido incrementándose. Le digo, la oficina nuestra, que es una oficina de abogados privada, el Foro Penal es una red de abogados que trabajan gratuitamente, que yo dirijo, pero que ha venido creciendo ya desde hace más de 15 años, porque la represión ha aumentado. Pero ya mi oficina es una cola de personas que llegan con el objeto de pedir asistencia, ya no solo legal, porque la asistencia legal es mínima en comparación con todo lo que hacemos, porque recuerden que el sistema de justicia está controlado por el régimen, pero es una cola de personas esperando porque sus hijos están presos, porque hay situaciones, por cierto, ahora recientes de personas, lamentablemente, venezolanos detenidos, además en otros países, por el tema de inmigración. Ahorita hay un problema con Trinidad y Tobago, donde hubo más de 100 y tantos venezolanos detenidos y posteriormente deportados. Personas que son torturadas, víctimas, familiares de personas, muchachos que han sido asesinados, y eso es básicamente lo que vemos día a día. Y incrementándose cada vez más, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Porque claro, ser abogado en un sitio, ser abogados, abogar por los maltratados, digamos, en un régimen en el que ya la cúpula está tomada precisamente por los maltratadores, tiene que ser muy difícil. Pero, sin embargo, ha habido en el último año y medio, antes de que la oposición de Venezuela, como era de prever, y como siempre ha pasado, se ha diluido, se ha peleado, en fin, lo hemos visto en Cuba, por desgracia, hay cosas que no se aprenden nunca, y es que contra el comunismo, como no vayas unido y a la fuerza, no puedes nunca, pero bueno. Pero el caso es que ha habido siempre
jueces, ha habido políticos, ha habido abogados importantes, es decir, había una estructura, casi diríamos alternativa, en las elecciones de hace un par de años. Es decir, había una estructura en Venezuela. ¿Qué ha sido de esos jueces, de esos abogados que estaban por la legalidad? Bueno, primero que para entender la situación venezolana, y desde el punto de vista que yo la entiendo y que la vivo, es difícil contar cada uno de los casos si no se viven, ¿no? Pero la represión tiene un beneficio. A veces nos olvidamos, y esto es un análisis costo-beneficio. Si la represión tiene un costo político, porque usted habla aquí o hablan del problema de la represión y eso es un costo político para el gobierno, y uno piensa en el costo. Bueno, si una persona, si se mata con fines políticos a alguien, eso tiene una repercusión internacional. Si se tortura, la tiene. La tiene relativamente cuando se sabe. Pero también hay un beneficio, y un beneficio muy importante desde el punto de vista político. ¿Cuál es el beneficio? La intimidación, la destrucción de la sociedad, el miedo. El miedo paraliza, el miedo destruye, el miedo quebranta, digamos, a la oposición, la hace desaparecer. Entonces, por más que uno habla de oposición, que se pelea a la oposición, que unos son buenos, son malos, hay definitivamente un Estado, un régimen que tiene el objetivo de que no exista oposición, sino una oposición conveniente. Existe todavía oposición, evidentemente, en Venezuela, pero mucha de la oposición se ha tenido que ir del país. ¿Por qué? Fíjense, ahorita, para que más o menos tengan una explicación muy simple, hablando de las elecciones que se van a celebrar ahora el 20 de mayo. Una explicación. Anteriormente era muy difícil explicar, bueno, por qué el sistema electoral no es libre. Entonces tendrías que hacer todo un análisis técnico de que no permitieron o hay una, digamos, parcialización, qué sé yo, del gobierno, etcétera. Pero eso es más complicado, pero ahorita es mucho más simple. Los candidatos de la oposición que participaron en las elecciones anteriores contra Maduro y que participaron en unas primarias, que son Enrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledesma, etcétera, todos no pueden participar. Uno preso, Leopoldo López, Antonio Ledesma acá en España, que estuvo preso y se fue del país, y Enrique Capriles está inhabilitado. Y los partidos políticos más importantes del país, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, están inhabilitados. Entonces, ¿qué elecciones son esas? Entonces, ¿para qué? Porque a veces uno entra en la crítica contra la oposición, que no se une, que no se puede... Bueno, claro, también es verdad, en cierta manera, pero es que hay un gobierno, un régimen que destruye de una manera ya intencional. Además que los infiltra, que a unos les ofrece. Si es que lo hemos vivido en todos los países comunistas, siempre la llegada al poder siempre es igual. El Partido Campesino de Polonia. Igual los estudiantes. Igual. Fíjense, por ejemplo, una gran cantidad de presos políticos son estudiantes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el sector estudiantil no protesta? No, claro que ha protestado mucho, pero cuando a ti te encarcelan una persona, la torturan, la guindan por horas y la golpean con tablas, como un caso, por decir, Gerardo Carrero, un muchacho estudiante que organizó una protesta en el año 2014, pues todos los demás estudiantes, las madres de los estudiantes, los padres dicen, usted no protesta, porque usted lo van a torturar, lo van a encarcelar, y entonces es como digo, para lo llamo conquistar la libertad, hay que combatir dos cosas en Venezuela previas, dos barreras. Uno, combatir el hambre, porque como yo decía ayer en un evento, la libertad, si yo le pregunto a quienes nos escuchan, ¿qué es la libertad? Empezamos con un análisis filosófico, quizás Aristóteles, Sócrates, de qué es la libertad, empezamos a evaluar aquí en España, porque tenemos tiempo para pensar en eso. Si tú le preguntas a un venezolano qué es la libertad, empecemos por conseguir, porque la libertad representa en la mañana tener papel higiénico que no hay, y tener leche que no hay, y tener comida que no hay, medicinas. Si te enfermas, la libertad pasa por esa barrera de conseguir una medicina que aquí se consigue en cualquier farmacia o en cualquier supermercado, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, primero, para conquistar libertad tienes que combatir el hambre y combatir la insalubridad, porque tampoco hay agua. Y además hay una delincuencia común brutal. Y hay criminalidad. Estamos entre los primeros 5 países con mayores asesinatos en el mundo. Y como segunda barrera, entonces tienes que combatir el miedo. Y el miedo es que luego que pasas esa barrera de no conseguir los elementos, los productos necesarios, entonces si vas a protestar, protestas y vas a ser encarcelado
o existe el temor importante de ser encarcelado o ser torturado. Hoy día yo he visto los casos de tortura más insólitos que uno se pudiese imaginar que ocurrían y ocurren, y precisamente contra personas que simplemente se consideran disidentes o personas que de alguna forma el gobierno los ve como enemigos, ¿no? A ver, yo una cuestión, el otro día Felipe González, creo que estaba en Colombia, hizo unas declaraciones en las que comentaba que Venezuela saldrá sola. Dijo Maduro, que es columnista del País desde hace unos días, y dice, caerá solo. Es que era textualmente esa frase. Y aquí estuvo lo dijo el régimen, yo creo. El régimen de Maduro. El régimen de Maduro caerá solo. Sí. Y que no necesitará, que no es preciso ayuda internacional o apoyo internacional, sino que caerá solo porque está muy corrompido, y que hay ya peleas internas, divisiones intestinas. Esa historia contrasta con lo que nos dijo aquí el representante que estuvo hace poco de los universitarios, estudiantes venezolanos en el mundo, que dijo: sin la ayuda externa lo de Maduro no va a caer, lo de Venezuela no va a cambiar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es imprescindible? O sea, ¿se puede dar la vuelta a la situación dramática de Venezuela solo desde dentro? ¿O hace falta, yo no digo apoyo así explícito, pero sí por lo menos algo en esa dirección? Yo no creo mucho, y con el respeto de los magos, ¿no? Y yo no creo mucho en las magias, ¿no? La verdad. Y hay una cosa que yo le tengo mucho temor, que es a la incertidumbre. Eso de pensar que la salida de Venezuela está en una magia, o una situación que desde adentro, desde afuera, que de alguna forma es incontrolable o que no tiene una dirección específica hacia una salida democrática real y de libertad, a mí me da mucho temor. Nosotros internamente estamos trabajando precisamente, yo en mi área tratamos de no traspasar el límite a lo político, pero en mi área de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de estas víctimas, de la defensa de estas personas y la denuncia constante de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y evidentemente uno como que se limita a eso. Pero yo sigo pensando que la salida del problema venezolano, sí, el apoyo internacional es esencial. El apoyo internacional en cuanto a entender que hay un gobierno ilegítimo, hay violación a los derechos humanos, hay efectivamente una agresión contra un pueblo que es de jurisdicción, que tiene jurisdicción universal, como es los derechos humanos. Eso es fundamental. Pero por el otro lado, también siento que todavía dentro de Venezuela hay seres humanos que protestan, que reaccionan, y de alguna manera es una combinación de factores. Pero lo que yo vi esa declaración de Felipe González, y a mí es de alguna forma, es como una esperanza, ¿no? Es como para darle una esperanza a un pueblo de que, eso caerá solo. Eso de que caerá, yo llevo oyendo eso. Se decía de Fidel Castro. De Fidel Castro. Y de Raúl Castro. Exactamente. Y ese comentario es muy importante, porque siempre lo digo. Yo que conozco mucho, sobre todo a los defensores de derechos humanos dentro de Cuba, que los conozco, hablo con ellos, Antonio Rodiles, Lizardo Sánchez, toda esta cantidad de personas, y la gente las damas de blanco, todo, ¿no? El gobierno, el régimen, es decir, si usted mañana quisiera mantenerse en el poder por 50 años, ¿a quién va a buscar de asesor? A los cubanos. Son los más efectivos, los más eficientes para mantenerse en el poder. Y ese es el régimen, o esa es la asesoría que tiene el gobierno venezolano. Y son eficientes, pero entonces ahí vamos a otro punto. Para hablar de Venezuela, no podemos dejar de hablar de Cuba. Y ahí viene un tema, y sin caer aquí, porque no me gusta hablar de gobiernos extranjeros, pero aquí cuando se habla de Cuba, pareciera que Cuba es casi que una maravilla y Venezuela no lo es, y es lo mismo. Ahora la Unión Europea, por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa resolución de la Unión Europea donde señala que el gobierno cubano es una democracia de partido único. Una cosa novedosa, absurda, ¿no? Lo que demuestra la corrupción del Parlamento Europeo. Y hay que recordar que Venezuela y Cuba es básicamente un mismo régimen. Claro. Un régimen donde, por cierto, hemos aprendido la represión y el control de inteligencia a través del régimen cubano, y no es porque
yo tenga información confidencial. No, es que las Fuerzas Armadas y las encargados de inteligencia cubanos, uno los ha visto en televisión ahí acompañados del presidente y acompañados del ministro de la Defensa. Entraban de cientos, entraron 3.000 de golpe cuando Chávez decidió ya quedarse. No es algo ni siquiera misterioso ni oculto, es algo real, es algo allí visto y que lo han hecho hasta público esa relación. Pero usted decía, por establecer una diferencia, si es que la hay. Usted decía hace un momento que para luchar por la libertad en Venezuela, primero hay que vencer el hambre, después hay que vencer el miedo. Me da la sensación, yo no soy ningún experto, yo dije que no iría a Cuba hasta que no cayera el régimen castrista por no dar divisas y me he privado de un anhelo que tengo personal. Tengo la sensación de que en Cuba la situación socioeconómica, siendo desastrosa, no es tan mala como en Venezuela. Es decir, que los ciudadanos en Venezuela no tienen medicinas, no tienen suministros, no tienen papel higiénico, no tienen elementos de primera necesidad, y al final eso coloca al régimen de Maduro en un riesgo de hartazgo, de desesperación social que puede hacerle caer. Yo tengo que decir que una de las cosas que me sorprenden negativamente es que con Chávez la situación en Venezuela, que yo pude ver con mis propios ojos, era calamitosa, era lamentable. Pero es que ha empeorado. Es decir, todavía en tiempo de Chávez había protestas estudiantiles, había multitudinarias salidas a la calle, todavía ganaban la oposición en determinados estados en Venezuela. Era inútil, porque una de las cosas más pintorescas que yo viví allí es ver cómo ganaba el jefe de la oposición, por ejemplo, en Caracas, y no podía entrar en su despacho. O sea, había ganado las elecciones, pero no tenía la capacidad de entrar físicamente, sentarse en la mesa del despacho, pero no le dejaban, con lo cual era inútil. Pero por lo menos se producían algunas elecciones trucadas, pero que ganaba la oposición. Pero es que ahora ni hay protestas porque el miedo se ha instalado, porque la intimidación... el beneficio que decía Alfredo Romero es que el beneficio del terror es indudable. El terror paraliza. El terror lo llena todo y el hambre es parte del terror. Y en eso tengo la sensación, y por eso le quería preguntar, tengo la sensación desde fuera de que ha empeorado lo que parecía difícilmente empeorable. Y por eso es tan calamitoso y tan abominable que haya gente como Zapatero tratando de sujetar eso en vez de decir, bueno, mire usted, es que ya no... O sea, en Venezuela todavía hace unos años llegabas y se te caían los palos del sombrajo, pero aún veías a un pueblo con una cierta vitalidad ciudadana, o sea, a la hora de protestar, a la hora de participar en elecciones, y ahora yo veo que eso ha desaparecido. Sí, no, totalmente cierto, y lo digo, yo no he estado en Cuba, pero he hablado mucho con los cubanos. Hace poco estaba en una reunión en Suecia con varios cubanos y me contaban, y la situación venezolana es peor. Desde el punto de vista económico es peor la situación venezolana, pero desde el punto de vista además de derechos humanos, Venezuela tiene mayor cantidad de presos políticos hace mucho más tiempo, de hace tiempo que Cuba, y en Cuba detienen a las personas por 2 días, 3 días y las liberan. En Venezuela no, en Venezuela hay detenciones, torturas. Yo le hablaba de las torturas y ellos me decían, no, aquí eso por lo menos ahora no existe. Ahora bien, hay un tema importante, ¿no? Usted hablaba del problema que hay, hiperinflación terrible. Estamos hablando de que pues las personas con el sueldo mínimo pues no pueden comprar comida regular, normal, y yo a veces no entiendo cómo la gente sobrevive. Pero hay un tema importante, que estos regímenes, yo estoy convencido desde hace mucho tiempo analizándolo y viéndolo desde el ser humano que encarcelan, desde el ser humano que sufre, el ser humano que torturan. Estos regímenes y el régimen venezolano no le interesa el tema económico. Es decir, la economía, el destrozar la economía es parte de lograr y de hacer que las personas dependan del gobierno, y es lo que es un sistema que busca esclavizar. Hay amigos, por decir, Ricardo Hausmann, un gran economista de Harvard, a quien conozco, y habla del tema venezolano, por decir algún gran economista, ¿no? Y yo veo los análisis económicos, no, es que la hiperinflación, no hay país que dure con esta hiperinflación, etcétera. Y yo lo que digo, pero es que eso es para los países que les interesa la economía, pero en este país no hay economía. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, no, es que la gente se va a morir de hambre, pero ¿qué le importa cuando usted le pregunta? Mañana viene entrevista a cualquier persona del gobierno venezolano, van a declarar y decir, eso es mentira que se están muriendo de hambre. Entonces usted presenta a una persona que se murió de hambre
y presenta la fotografía y va preso porque eso le aplica la ley del odio, porque usted está promoviendo el odio y lo que usted está diciendo es mentira. Entonces, no, que es que en Venezuela no hay medicina. Eso es real. Bueno, pregúntele a cualquier venezolano o vaya ya a cualquier colombiano. Exacto. Y entonces usted le va a decir... pero cuando el gobierno habla de las medicinas y usted dice que no hay medicina, el gobierno dice que es mentira. Y entonces enseña una serie de imágenes. Bueno, fíjense. Y para que más o menos entiendan, yo hago esta comparación entre en qué se parece el papel higiénico a un satélite en unas conferencias que yo hago, ¿no? Y entonces la gente, ¿qué es eso? Papel higiénico, un satélite. Bueno, fíjense. En Venezuela es muy difícil conseguir papel higiénico o muy costoso, pero tenemos 2 satélites. Satélites volando en el espacio moderno. ¿Para qué? Para que Telesur, que es un canal venezolano, se transmita aquí, claro, en Europa. Claro, y usted tiene el control de información muy importante, una inversión en el control de la información, pero no tiene papel higiénico. Y no lo voy a decir en otras palabras, pero... Sí. Cayetana quería preguntar algo y tenemos muchas preguntas de oyentes. Sí, Alfredo, o sea, el régimen siempre ha buscado en los últimos años 2 cosas: ganar tiempo, esencialmente con distintas maniobras, y entre tanto dividir y destruir a la oposición, cosa que en distintos momentos ha ido consiguiendo, ¿no? Lo hizo con el diálogo famoso, que era recurrente. Cada vez que veía que la oposición conseguía más o menos rearmarse, iniciaba un proceso de diálogo para dividirla, con éxito en muchas ocasiones, y la última operación es esta de las elecciones, ¿no? Entonces, eso ha contado con la ayuda de caraduras útiles extranjeros. Zapatero es el caso más notable, que siempre ha apoyado todo proceso de diálogo y ahora apoya la convocatoria electoral. Ayer salió el vicepresidente americano de Estados Unidos diciendo que estaba en contra de esas elecciones. Entonces, la primera cuestión que quería preguntar es ¿qué esperáis de la presión internacional sobre la deslegitimación de esas elecciones? Porque esas elecciones se celebrarán como una farsa, pero claro, los gobiernos del mundo, los europeos, el gobierno español concretamente, que hace poco devolvió a su embajador para allí, por cierto, asombroso. No sabemos por qué. Asombroso que lo devolviera. No sabemos por qué. Eso Dastis alguna vez explicará o lo explicará su cuenta corriente. O sea, yo es que ya no creo más que en la corrupción. Es decir, algo tan indigno solo me lo explico por la estupidez o por la corrupción. Como dicen que no es tonto, pues será por la corrupción. Es incomprensible. Eso primero, el tema de la percepción exterior sobre esas elecciones, porque esas elecciones inmediatamente, o sea, ¿cómo las deslegitimamos con la ayuda exterior? Es la primera pregunta. Y la segunda es la interna, ¿no? Tú hablabas del miedo. El verano pasado, hubo por fin una impresionante movilización en Venezuela donde la gente perdió el miedo, salió a la calle y murieron. Claro que murieron 114 personas, creo. Y luego eso se desinfló, ¿no? ¿Qué pasó ahí y qué se puede hacer para volver a rearmar a la sociedad, movilizarla? Porque al final, sea de dentro o sea con la ayuda exterior, sin una movilización interna, sin una resistencia interna, sin gente dispuesta a morir en la calle realmente, es muy difícil que esto se acabe. ¿Y cómo hacemos? ¿Con qué liderazgo? Porque una vez más, siempre hay parte de la oposición pequeña, y creo que en estos momentos no está mal la cosa, según tengo entendido, pero que acaba sumándose a las coartadas del gobierno para ganar tiempo y por tanto desinflando la movilización. Sí. Bueno, los 2 puntos o las 2 preguntas son muy importantes, pero también muy complejas, ¿no? La primera es más fácil en cuanto a las elecciones. Evidentemente hay una opinión internacional pareciera bastante importante en cuanto a que estas elecciones no son libres. Y yo creo que esa es la posición que además, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos hemos tomado. Y yo sigo pensando que esa presión es importante a los efectos de buscar lograr, por lo menos antes de que las elecciones se produzcan, a ver si el gobierno realmente abre las puertas a unas elecciones libres como consecuencia de la necesidad también de tener un respaldo internacional en el momento que se celebren las elecciones. Yo creo que eso hay que mantenerlo. ¿Qué pasa si las elecciones se llevan a cabo de esta manera? Pues evidentemente, no hay duda alguna, si se lleva a cabo cuando no hay competencia real, esas elecciones son ilegítimas y evidentemente eso creo yo que debe mantenerse, ¿no? Y eso es fundamental. En cuanto al tema interno, que es como es lo que es difícil de entender a veces desde afuera, incluso desde adentro. Ciertamente el año pasado fueron las manifestaciones más importantes, pero también
para que más o menos tengan una idea, fue llegamos a la mayor cantidad de presos políticos en la historia de Venezuela. La mayor cantidad de torturas que yo he visto y la mayor cantidad de asesinatos en calle. Eso como consecuencia trajo a que la oposición, por errores, también llevara a unas decisiones totalmente dispersas, inciertas, ilógicas. Bueno, vamos a parar la calle, vamos a unas elecciones, cuando se decía que las elecciones no eran libres, entonces después hubo otras elecciones para alcalde, entonces a esa no vamos, pero ya fuimos a las anteriores, y entonces los que ganaron las elecciones, pues no, la Asamblea Nacional tenían que presentarse, arrodillarse a la Asamblea Nacional Constituyente que hoy existe, que controla el gobierno, a los efectos de poder tomar el cargo. Los que no se arrodillaron no tomaron el cargo, 4 que fueron lo tomaron, y ahora entonces vamos a unas elecciones presidenciales donde no se va con las mismas condiciones que no había antes. Es difícil, ¿no? Y la gente entonces entró en esa, yo mismo, todos, entramos como en una, bueno, espérate, ¿cómo es esto? Sí. No fuimos estábamos protestando porque no había elecciones libres. Fuiste a elecciones y evidentemente eso trajo una gran decepción de la población, pero hay algo que no se puede tapar, o sea, tú no puedes tapar el sol con un dedo en ese sentido, es decir, evidentemente hay hambre, evidentemente hay falta de servicios públicos como el agua. Mire, y yo le digo algo. En mi casa no llega agua hace por lo menos, hace como 2 meses. Y le digo 2 meses, y usted dirá, hace 2 meses, bueno, no, pero es que es donde no llega hace 6. Y entonces cuando tú vas a tratar de buscar un camión cisterna, un camión de estos de agua, sí, para que llegue a tu casa, no hay, porque bueno, todo el mundo está buscando agua y es difícil conseguirlo, muy costoso. Entonces tú tienes que arreglártela. Bueno, no tener agua, lo que pasa es, como yo le digo, cuando uno vive en libertad, uno no piensa en perderla. Cuando uno tiene agua, uno no piensa en lo que es no tener agua. Y no tener agua es terrible. O sea, tú no puedes salir de tu casa, no puedes trabajar. Las oficinas cierran porque no tienes agua. Oye, y eso ha traído protestas en cantidades. O sea, la gente, no hay luz en sectores. Hace poco hubo protestas en el estado Zulia, precisamente por la falta de luz eléctrica, y hubo detenidos en cantidades, más de 40 personas detenidas. Entonces, estas protestas existen y se están produciendo. Ahora viene la otra gran problema. Es que se necesita una cabeza, un liderazgo. También es verdad. Ahora, los sistemas no es que el año pasado, eso hace poco, hubo protestas importantes. Hoy no tenemos protestas. Hay una gran decepción, una gran desesperanza. Lo que tiene el 8 de 10 venezolanos es ver la forma como se va del país. Eso es verdad. Pero los líderes aparecen. Hay muchachos estudiantes allí, hay gente todavía allí presente. Hay líderes presos como Leopoldo López, porque uno se le olvida, ¿no? Pareciera que como Leopoldo López está en su casa, ahora en arresto domiciliario, no está preso, no puede hablar, etcétera, pero está allí presente. Hay líderes fuera del país, hay líderes dentro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nacen nuevos líderes? Bueno, están allí. Yo no creo que sea algo que no existen más líderes, ¿no? Aparecerán líderes. Y necesariamente... Causa todo eso. Un momento. Bueno, habrá quien lo encauce, ¿no? Esa, como la historia a veces contesta y a veces no, sí, pero lo iremos viendo. Vamos a ver, Vanessa, antes de ir a los oyentes que tienen preguntas o saludos o cuestiones que plantean a nuestro invitado, depósito facto. Sí, un depósito online que además te permite elegir el día exacto de vencimiento y cada 3 meses te permite también liquidar los intereses que hayas generado. Más información en cuentafacto.es. ¿Y por dónde van los oyentes? Pues hay preguntas, pero también hay testimonios desde Venezuela que nos ayudan a narrar la hambruna que padece el país. Una pausa brevísima y enseguida los oímos. Es la mañana. Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas, llamadas o mensajes que nos mandan de aquí y de allí. Hay varias cuestiones, algunas ya las habéis respondido, pero quieren saber su opinión sobre el papel mediador de Zapatero en Venezuela, avalado, recordamos, por el gobierno de España, y también cómo ve la posición del gobierno de España, o podríamos decir también el silencio respecto a la crisis de venezolana. Escuchamos a los oyentes y responden. Mi pregunta para Alfredo Romero es la siguiente. ¿Cómo cree usted que el gobierno español puede apoyar a que se defiendan los derechos humanos en Venezuela, si tenemos un gobierno en España que es incapaz de poner orden aquí? Ya hemos vivido experiencias que, viendo
la oposición ganando las elecciones, el gobierno hace lo que le da la gana. ¿Hay alguna esperanza en Venezuela de que vuelva la democracia? ¿Sería necesario, para que eso fuera posible, una intervención extranjera? Un hijo de una prima a las 3 de la mañana me escribía que no podía dormir con el hambre porque no hay nada. Dice que van a tardar 2 meses todavía en que puedan llevar alimentos. Es horroroso lo que hay allí. Me pregunto por qué Rajoy manda a Venezuela a Zapatero. ¿Para ser cómplice? Es que no hay otro. Bueno, la verdad es que lo de Zapatero es una vergüenza, es un personaje que debería ser expulsado del Consejo de Estado y de la vida política española, pero es que el comportamiento de Rajoy, que es tener a Zapatero como interlocutor, hay que recordar que el triángulo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, porque es que el poder del narco es enorme. O sea, el triángulo de poder real que está describiendo ahora Romero, es el triángulo las FARC, La Habana, Caracas. Es el narcocomunismo. Y ese narcocomunismo es capaz de corromper todo, porque el primer cártel del mundo son las FARC. Y las FARC es la que alimenta, junto con la carne sexual barata de Cuba, y naturalmente luego con los voceros que todavía están aquí de Podemos de Venezuela, que todavía tiene un poco el aparato de propaganda. Pero es terrible que el gobierno de España esté en manos de un sujeto que ha acreditado no solamente una inmoralidad flagrante, sino que además ya es una ofensa a los propios españoles. Estoy pensando que Aznar y Felipe González, mira que se han peleado en su día, bueno, han estado unidos diciendo esto no puede ser. En Venezuela los hemos tenido aquí en este estudio, a Uribe y a Pastrana diciendo lo de Venezuela no puede ser. Estados Unidos diciendo no puede ser lo de Venezuela. Macri, Perú, es decir, prácticamente es Europa, y además se está fallando, por desgracia, este gobierno que nos falla en todo. O sea, pero claro, lo de Venezuela es más dramático que lo de Cataluña. Es que, ¿qué podríamos hacer los españoles o qué podría hacer el gobierno español que no esté haciendo para ayudarles? Bueno, la percepción desde Venezuela, honestamente, es que desde el gobierno español ha habido pronunciamientos y ha habido un rechazo de la situación, sobre todo de violaciones a los derechos humanos, etcétera, en Venezuela. Esa es la percepción, sí, por lo menos que tenemos, ¿no? Y evidentemente no está en mi posición tampoco criticar a un gobierno como tal, sino más bien proponer y pedir más bien solidaridad y apoyo, ¿no? Sí. Pero en cuanto a Zapatero, Rodríguez Zapatero, a mí sí me ha llamado mucho la atención. Debo decir, el Foro Penal es una organización de más de 4.000 activistas, una organización que lleva la gran mayoría, la mayoría de los presos políticos, los asistimos, representamos a los familiares, y sí me ha llamado mucho la atención que él ha llegado allá y se ha querido ser la bandera de los presos políticos y supuestamente buscar liberaciones de presos políticos, y jamás ha querido reunirse, por ejemplo, con una organización como la nuestra, por una circunstancia que la hemos hecho pública, la hemos criticado y hemos criticado la posición de él, porque funciona algo que es importante entenderlo, y que Zapatero lo jugó en su oportunidad bien, ¿no? Que es lo que llamo yo el efecto puerta giratoria. El efecto puerta giratoria lo utilizan los gobiernos cubanos y venezolanos, que es que encarcelan personas y liberan otras. Y entonces tú piensas que hay 336 ahora, y mañana un periodista me pregunta ¿cuántos presos políticos hay? 336. Entonces uno piensa que es como una línea vertical, ¿no? Una También curva. Lo inventó Fidel Castro. Exacto. Llegaba la señora Mitterrand, le daba 2 presos y metía 12. Exacto. Bueno, y Zapatero jugó ese juego. Igual. Pero además jugó el juego utilizando listas que no eran las listas reales. Es decir, personas que ya habían sido liberadas o personas que nadie sabía que existían. Entonces decían, bueno, no, mira, se liberaron, una vez yo vi una declaración, se liberaron 70 presos políticos, y yo cuando veo, ¿cuándo se liberaron 70 presos políticos? Y lo veían como una victoria, y entonces nunca nos preguntaron si eso era verdad o no, y se utilizó una victoria. Por ejemplo, hubo un caso en particular de un muchacho de nombre Gabriel, que Zapatero lo tomó como una bandera importante y que él lo liberó, etcétera, y lo enviaron, lo liberaron ciertamente y lo enviaron para España, deportado básicamente, ¿no? O bueno, se fue a España. Y entonces eso fue una victoria, pero el día que liberan a ese muchacho,
encarcelan a una cantidad más. Claro. Y eso lo decíamos constantemente. Entonces, por eso no los quiere tratar. Yo, como digo, no voy a colocarme en la... o sea, trato de no opinar mucho el tema político porque no lo conozco y no estoy involucrado en el mismo, quiero decir, el político partidista, el político de negociación, el político de diálogo en el cual ha participado Zapatero. Pero en tema de derechos humanos y en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, lo que sí debo decir es que Zapatero deja mucho que desear. Y repito, he intentado en ocasiones tratar de reunirme, porque es la persona que llegaba, y yo digo, como lo hemos dicho siempre, si yo me tengo que reunir con el diablo para liberar personas, presos políticos, y poder entregárselos a la familia, lo haré, pero el diablo no me recibió. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Romero, mucho ánimo a esas 4.000 personas que están en Foro Penal y por supuesto a todos los venezolanos que están con nosotros estamos con ellos. Digo, la libertad no es un bien con fronteras. Si alguien cree que se pueden establecer fronteras para la libertad, es que no cree en la libertad. Y ya de paso tampoco cree en las fronteras, o sea, no cree en nada, cree pues como el Zapatero. Pero en fin, mucho ánimo y cuentan con nosotros para lo que podamos hacer, y por lo menos para los casos concretos. Siempre son los que joroban a los regímenes totalitarios. Menganito, zutanita, tal, le han hecho esto, tal, tiene diabetes. Este tipo de cosas les joroba mucho, porque luego cuando van de cóctel con Errejón, Pablo Iglesias y tal, les molesta que haya algún periodista, pocos, pero siempre hay, que dice, ¿y qué pasa con el chico diabético? ¿Por qué no lo sueltan? Pues esas ayudas, que en fin, es verdad que luego encarcelan, pero por lo menos a ese, si ayudamos a sacarlo, pues estaríamos encantados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre la orden. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nos vamos ya luego a la Crónica Rosa, porque hay que salir de esto, aunque ya verán. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio. Bueno, Elia, ¿qué tenemos en el Corte Inglés? Vamos a dar pedales, que se lleva mucho esto de la bici. Tenemos grandes marcas como Orbea, BH, Spiu, Castelli, Catlike, B-Pro, en fin, muchísimas de carrera, de ciudad, de montaña. El caso es pedalear, se lleva muchísimo y puedes financiar tu bici. Vayas a que te quedes sin una, que todo el mundo tiene bici hoy. El 100% lo financiamos y además un 20% en el maillot y en el culote, para que vayas equipadísimo ya. Claro, no vas a ir sin una cosa o sin la otra. Parecerías un torero. Parecerías un torero en San Isidro, que ahora ya lo sacan semidesnudos. Imagínate. Lo próximo es sacarlos desnudos y pidiendo limosna o con la farola en la puerta de las ventas. No. Se ha pasado casas, ¿eh? Bueno, tiene eso aquel, a mí no me disgusta el Mundial del Toreo. No, hombre, yo creo que el Día del Orgullo Gay ya tenemos banderas, porque vamos, o sea, Juan Gabriel si resucita y ve al torero ese mexicano, imagínate. Hoy hemos visto el cartel de una mujer, ¿puede ser? Sí, de Lea Vicens, que es la rejoneadora, está la primera del Y en este caso no es vestida. El torso, es la espalda. Y ella mira y tiene no es lo mismo, la espalda. Una espalda fantástica. Sí, la espalda... Novak, pero queda muy bien en la foto. Sí. Ahora te la enseñamos. No, es que desde Conchita Cintrón. Hombre, claro. Bueno, por cierto, luego viene Andrés Amorós, que va a presentar ese libro de la vuelta al mundo en esas 80 músicas, que es el último libro, y además los que siguen música y letra lo conocerán. Pero ahora vamos a sumergirnos en la Crónica Rosa, que la verdad, después de lo de Venezuela, casi es un alivio. Pues un poco, viene bien, un poco bien. Es la mañana, es radio. Sí.